Hola, en días pasados publicamos en nuestra página web www.duayurbano.com nuestro primer artículo denominado El mal uso de la licencia urbanística de subdivisión. ¿Y por qué nace este artículo? Este artículo nace a raíz de la proliferación de publicaciones que vemos en la página web y en las redes sociales en lo referente a venta de lotes en suelo rural, predios que oscilan entre 250 metros cuadrados a 1000 y 2000 metros cuadrados. Y entonces me nace esa indagación de averiguar qué es lo que sucede, por qué en suelos rurales que no tienen la denominación de suelos suburbanos están permitiendo este tipo de desarrollos urbanísticos cuando la licencia a aplicar es una licencia de parcelación siempre y cuando se obtenga el respectivo uso de suelo. Y llamé, me comuniqué y efectivamente los vendedores dan dos posibilidades de comparar ese tipo de predios. Una, que es a través de la figura denominada cuota aparte, es decir, que ellos venden una porción de terreno como cuota aparte representada en un porcentaje y asimismo va a quedar establecido dentro del instrumento público denominado escritura pública, la cual va a surtir el respectivo registro de la misma y donde todos van a aparecer en el mismo folio de matrícula inmobiliaria. ¿Y cuál es el objetivo de la aplicación de esta figura? De que a futuro se pueda adelantar ante un juez civil el respectivo proceso divisorio y así un juez pueda determinar y pueda dar los correspondientes sentencias para que surjan los correspondientes folios de matrícula inmobiliaria. Bueno, esa fue una parte de una solución de las que indagué. La otra fue que me manifestaban que ya contaban con los certificados de libertad y tradición. Y entonces yo les preguntaba, ¿cómo es posible que tengan un certificado de libertad y tradición? Y ellos me decían, a través de la licencia de subdivisión material aprobada por la correspondiente Secretaría de Planeación Municipal. Y me da esa duda y les pregunto cuál fue la compensación que usted le dio al municipio por permitirle el desarrollo urbanístico en su predio. Si el plan de ordenamiento territorial le está manifestando que su uso de suelo rural, donde las actividades que puede desarrollar es una actividad agropecuaria, piscícola, ¿cómo es posible que le haya permitido subdividir y que a su vez pueda sacar folios de matrícula inmobiliaria con un área de 250 metros cuadrados, de 500 metros cuadrados, de 1000 metros cuadrados? ¿Cómo es posible que se pueda dar este tipo de desarrollo? Y es ahí donde encontramos la gran falencia que se tienen en las oficinas de planeación municipal y en especial las oficinas que manejan todo el licenciamiento urbanístico. ¿Por qué? Porque no existe esa claridad en la aplicación de las licencias. Si estamos ante un predio de suelo rural y dentro de ese suelo rural existen unas actividades que no están en suelo suburbano, no tiene un corredor suburbano, luego las actividades que se están desarrollando ya puede ser agropecuaria, piscícola, agrícola, no se puede adelantar una densificación de la misma a través de la licencia de subdivisión material porque se estaría en contra del decreto 1077 del 2015 que establece que este tipo de licencia, de que la licencia de subdivisión por regla general no se puede subdividir un predio por debajo de la unidad agrícola familiar. Esa es la regla general, no dividir por debajo de las unidades agrícolas familiares. ¿Y quién determinó esas unidades agrícolas familiares? Lo hizo el INCODER cuando existía hoy en día Agencia Nacional de Tierra. El INCODER determinó a manera de ejemplo, por lo menos Palermo, en su vereda El Juncal. En principio el Juncal, un predio no se puede subdividir por debajo de 30 hectáreas, pero a esa norma general o a esa regla general existen unas excepciones y están establecidas en el artículo 45 de la Ley 160 de 1994,
que establece 3 excepciones básicamente a esa regla general. La primera es que usted puede acudir ante el secretario de planeación o en su efecto ante el curador urbano si existe la figura en el municipio y solicitar que su predio se subdivida y aplicando la excepción literal A, que es a través de la donación. Para establecer el tipo de donación o aplicar este tipo de regla, el uso de suelo pues debe ser agropecuario, no debe ser un uso de suelo que sea de zonas de protección ambiental, y a su vez debe comprometerse bajo la gravedad de juramento de que esos predios que se van a subdividir y dar en donación van a respetar los usos de suelo establecidos por los planes de ordenamiento territorial. El literal B del artículo 45 establece que se puede subdividir por debajo de la unidad agrícola familiar siempre y cuando medie un acto administrativo de carácter general o particular sobre ese determinado predio en el cual identifique otros usos de suelo. A manera de ejemplo serían los suelos suburbanos. Si el plan de ordenamiento territorial sobre una franja o sobre una porción de terreno rural le da la actividad de suelo suburbano, ahí ya de entrada se está aplicando la excepción por el literal B del artículo 45. Y tenemos un literal C de ese artículo 45 que viene a hacer mención a los llamados proyectos productivos. ¿Y cómo se aplica esta figura? Es demostrarle al secretario de planeación municipal o en su efecto al curador urbano que esa porción de terreno que va a ser objeto de subdivisión se puede hacer a través de proyectos productivos, porque usted va a demostrarle que esa porción de terreno puede cumplir o puede producir mensualmente 2.5 salarios mínimos. ¿Cuál es este tipo de excepciones establecidas en el artículo 45? No son ilimitadas, ellas tienen un limitante, y el mismo decreto 1077 del 2015, que no es otra cosa que la recopilación del decreto 3600 del 2007, establece que la unidad mínima de actuación urbanística para el suelo rural son 2 hectáreas. ¿Y esto qué significa? Que hasta 2 hectáreas se pueden aplicar las excepciones del artículo 45. Por debajo de 2 hectáreas no es viable adelantar las licencias de subdivisión material. ¿Qué es lo que sucede? Cuando sobre un suelo rural que tiene el suelo suburbano, que tiene la actividad de suelo suburbano, y a su vez dentro de esa actividad puede desarrollar un tipo de vivienda campestre, puede desarrollar un tipo de industria, puede desarrollar un tipo de vivienda unifamiliar. Eso depende del plan de ordenamiento, lo que quiera determinarle para ese tipo de uso de suelo. Establece a su vez unas fichas normativas o unos polígonos normativos, y dentro de esas fichas normativas establece la unidad mínima de actuación, que por lo general son 2 hectáreas. Quiere decir que hasta 2 hectáreas se puede subdividir, y que por debajo de esas 2 hectáreas la licencia a aplicar ya no es la licencia de subdivisión, sino que vendríamos a aplicar una licencia de parcelación, que como lo establece el decreto en mención, no es otra cosa que cumplir con la división de espacios públicos y privados. Ese es el objetivo de la licencia de parcelación. Luego, si ese es el objetivo, es la única licencia que puede crear vías internas, es la única licencia que puede crear zonas verdes, es la única licencia que puede crear zonas de equipamiento, es la única licencia que puede crear un salón social, una piscina. No es la licencia de subdivisión. Y entonces, al aplicarse en un desarrollo campestre la licencia de subdivisión, como se está mirando en Rivera, como se mira en La Plata, porque se mira que, digamos, a manera de ejemplo, se venden 2.500 metros cuadrados, digamos, en La Plata, pero va uno a preguntarle y empezando no tienen todavía los permisos correspondientes, y pretenden que a través de la licencia de subdivisión se puedan sacar este tipo de áreas, y es totalmente falso. No se puede hacer. No se puede hacer porque las normas son muy claras. Las normas dicen que hasta 2 hectáreas se puede subdividir,
y que no es viable adelantarlo a través de este tipo de licencia. La licencia a aplicar es la licencia de parcelación siempre y cuando se haya desarrollado al interior de ese suelo suburbano unas fichas normativas y por ende para el desarrollo de esas fichas normativas unos instrumentos de gestión y planificación del suelo, que eso depende o es la autonomía que da los planes de ordenamiento, ya sea a través de una unidad de planificación rural, a través de un plan de implantación. Eso depende de los instrumentos que desarrolle el municipio a través del plan de ordenamiento territorial. Entonces, es hacer un llamado a las secretarías de planeación de que no adopten la licencia de subdivisión para crear aquellos condominios, para crear barrios, para crear estos espacios industriales, porque no es la licencia llamada. La licencia de subdivisión no es otra cosa que subdividir un predio donde se le va a demostrar al curador urbano que va a tener un tipo de servidumbre que va a dar a una vía principal, pero que esa servidumbre no va a tener su propio folio de matrícula inmobiliaria, no se va a identificar, sino que va a ser parte del predio objeto de subdivisión. Muchas gracias y los espero próximamente en un nuevo video donde vamos a hablar de otro tipo de licencias de urbanísticas.